Muy buenas traders, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Bueno, acá estamos nuevamente con otro análisis de un panorama general del mercado luego de todas las noticias en contra que tuvimos o malas noticias que hemos tenido la semana pasada sobre el tema de aranceles, la cual estamos siguiendo paso a paso qué pasó con los mercados. Desde el día viernes las acciones ya empezaron a tener sus respectivas reacciones. Pero simplemente quería detenerme un poco porque esto, como pueden ver acá en el Bitcoin, por tomar un ejemplo, Bitcoin ya venía con una estructura bajista, que es la que podemos ver en pantalla. Y eso, básicamente lo de los aranceles, fue un agravante o un empujón más, por decirlo, para que Bitcoin vaya a buscarlo a la zona de los 72, que es una zona que básicamente yo estaba esperando que llegue debido a este soporte, a toda esta zona de soporte que Bitcoin ya viene respetando hace tiempo atrás para tomarlo como referencia en una zona de importante, de importantes órdenes límite que estaban ahí respetando. Por ejemplo, anteriormente era una resistencia importante y ahora obviamente pasó a ser un soporte importante, como bien decimos, y es una referencia que tenemos del lado izquierdo. En este caso también, fíjense como hay muchas órdenes, limit esperando, muchos bloques de órdenes en la zona de los 72/73 mil dólares. Ahora bien, yo le quería compartir una idea que yo le hice, si bien dice el 30 de febrero, pero es el 3 de febrero, lo aclaré más abajo, donde ustedes pueden ver cómo Bitcoin hacía una aceleración, en toda esta zona, una aceleración, mucha demanda, una aceleración, y luego el precio empieza a formar su respectivo rango de distribución, que es lo que vemos ahora. Nosotros estaríamos viendo estamos viendo toda esta zona. Todo este rango que está acá arriba era un rango de distribución. Toda esta zona, rango de distribución, para hacer el retroceso en el que hoy estamos. Yo acá en este post nombraba y hacía hincapié en este punto donde hay mucha absorción y nombraba los 92K como zona importante. Los 92K era una zona bastante importante y se denotaba. La zona de los 92, 90, 92K más o menos no es una zona exacta, pero más o menos no hablamos de precio exacto, sino una zona importante. Era toda esta zona que estaba acá. Fíjense todas las activaciones que tienen. Digo activaciones para que ustedes tengan una idea de que hay mucha gente y mucha demanda sosteniendo el precio. Hay mucha absorción, y el precio no logra, obviamente, no logra continuar con la tendencia que traía. Eso lo podemos denotar acá arriba. Solamente tiene dos toques importantes y nada más. Vamos a activar un poquito el volumen para ver lo que pasó. No tenemos un volumen significativo para atacar la zona de máximos y el rechazo posterior de la cotización. ¿Qué pasa con todo esto? Cuando rompe la zona de los 90, 92, toda esta zona, fíjense la ruptura que hay y el retroceso. Obviamente el retroceso no se hace exactamente vamos a dar un poquito más de zoom. El retroceso no se hace exactamente a la zona del soporte, sino básicamente toma el inicio del impulso y queda entre el 0,7 y 0,8 más o menos, casi un 80% del movimiento. Hace el retroceso, digamos, tenemos el impulso, hace un retroceso importante, hace otro retroceso y ya el precio empieza a hacer su distribución.
cuando rompe la zona de los 90-92. Simplemente era para mostrarles que ya veníamos siguiendo desde principio de febrero, disculpen acá la fecha está mal puesta, desde principio de febrero ya veníamos viendo las primeras pistas de Bitcoin, y eso era importante para que ustedes lo vayan considerando en el sentido de que ahora estamos considerando la zona de los 72. ¿Qué va a pasar en los 72? Bitcoin va a continuar con el retroceso, con la tendencia que viene acumulando desde su máximo. Fíjense que la tendencia ya viene desde su máximo. Ya tenemos la línea de tendencia que viene desde el máximo en gráfico diario, ya lo podemos ver perfectamente. Y está entrando mucha demanda, no tanta como la que me gustaría ver a mí, pero se está viendo que el precio está haciendo un retroceso importante, llegando a la zona esta, que es la zona que nosotros tenemos en vista, así como en el pasado tuvimos en cuenta esta zona, que era una zona muy importante, zona de los 92. Ahora tenemos una zona importante que son los 74. Eso es para lo que es el mercado de criptomonedas, ¿sí? Simplemente para mostrarles cómo lo importante que es tener en cuenta puntos importantes de negociación en el mercado. Si nosotros hubiésemos considerado ya esta parte como una reversión o como una distribución, es una distribución, ya podríamos estar pensando en tomar cortos para poder tener algo de ganancia en esos retrocesos, teniendo en cuenta de que estamos haciendo un retroceso de una tendencia mayor anterior. Esto es un retroceso importante que venimos de la ruptura de los 72, para que entremos en contexto y para que no nos confundamos o no nos pierdamos, por decirlo así, dentro de lo que es una estructura mayor, que es la estructura más importante que la que tenemos que tener en cuenta. Este es un retroceso de la estructura mayor que venimos teniendo en Bitcoin. Ahora la gran pregunta es, ¿se ve un rango en la zona de los 72? Un rango en la zona esta, un rango en toda esta zona, para atacar este soporte, toda esta zona importante, que antes fue una resistencia y ahora es un soporte importante, o básicamente ya no hay poder de oferta para atacar, hacer un rango de acumulación, de reacumulación para continuar al alza. Eso lo estaremos viendo en las próximas semanas. ¿Qué pasa con Bitcoin? Pero tengan en cuenta el punto importante es esta zona. Es muy probable que el precio continúe en esta zona, haga aquí unas maniobras y empiece a hacer su lateralización, o bien directamente tener en cuenta esta consideración de que el precio caiga, haga su retroceso y directamente continúe con esta tendencia de grado menor en gráfico diario. Eso es lo que tendremos en el panorama del mercado de criptomonedas, y un punto importante, acuérdense, la zona de los 72. 70-72 es una zona o entre 70 y 74, más o menos esa zona va a ser una zona de negociación importante, aunque podemos considerar reversiones importantes, pero hasta el momento la estructura sigue siendo bajista en gráfico diario y subsiguiente en lo que es en temporalidades más bajas también, ¿sí? En H4, en H1 vamos a ver algo más o menos similar, con un grado mayor en lo que es los detalles. Así que bueno, dicho esto, vamos a pasar a lo que es acciones. Bueno, habíamos dicho que también íbamos a hacer un panorama con respecto a las acciones. Bueno, en respecto a las acciones pasa algo similar a lo que pasó en Bitcoin. Ya hace tiempo atrás, pueden ver cuando el precio toca máximo, vamos a ir a la acción de Apple, una de las acciones más importantes de los índices y una de las más importantes en Estados Unidos.
Fíjense esta particularidad que es lo que veníamos mencionando en Bitcoin cuando les decía que tenía un punto importante que era los 92.000. Acá tenemos algo muy similar y fíjense esta zona importante de estudio que tenemos acá, que es lo que básicamente yo vengo estudiando y también compartiéndolo con ustedes. Fíjense lo que hace el precio. Fíjense que el precio toca un máximos y acá tenemos esta particularidad que viene con mucha oferta y hace una ruptura y tenemos el inicio del movimiento al máximo. Este es nuestro rango operativo al alza y tenemos la primer pista en este punto, que sería la segunda ruptura, por decirlo, porque la primera se da acá. Vamos a ver si podemos ir en gráficos más chicos. La primera ruptura se da en esta zona que está acá, y podemos ver cómo el precio, perdón, la primera zona de ruptura es esta. Si vamos a temporalidades más bajas nos vamos a dar cuenta que tenemos un impulso menor, pero básicamente vamos a tomar en cuenta este impulso, que es un impulso de grado mayor, una ruptura de estructura en continuidad acá. Bueno, fíjense cómo marcábamos nosotros esta vela importante, donde ya tenemos la primer pista de reversión de estructura alcista. Ya estamos hablando de enero del 25, principios de año. Fíjense cómo el precio vuelve a retestear la zona en varias oportunidades, incluso en 2 oportunidades retestea, y hace exactamente lo mismo, tanto acá como en esta zona de acá. Hay rechazos importantes. Fíjense esta vela, es una vela doji. Hay presión alcista, presión bajista, y bueno, la oferta supera la demanda y el precio automáticamente hace su retroceso y el rechazo hacia la baja. Acá entró mucho volumen, pero como podemos ver, automáticamente hace los rechazos a la baja. Entonces, ¿qué podemos ver nosotros? Que ya con anterioridad teníamos pistas de reversión en el mercado. Para tener en cuenta, ya teníamos nosotros algunas pistas que nos daba el mercado de posibles reversiones de estructura de alcista a bajista. Hoy por hoy se agrava todo con esto que vemos acá, con todo esto que vemos acá. Fíjense cómo quedó la acción, básicamente quedó detonada de ofertas con saltos importantísimos. Pero para que ustedes tengan una idea, para que ustedes sepan bien cómo, en caso mío, yo me fijo bien los puntos importantes a tener en cuenta. Y eso trato de memorizarlo. Entonces yo entro al panel, veo la cotización y más o menos ya tengo una idea de cómo va todo. ¿Sí? No hace falta que esté todo el tiempo en el gráfico, todo el tiempo analizando, viendo qué está pasando, si la velita se movió o no. Básicamente ustedes tienen que tener en cuenta los puntos importantes. La zona de Apple, por ejemplo, los 247, 250, es una zona importante que ahora, obviamente ya pasó todo este tiempo, ya pasó, tenemos en enero, tenemos en todo lo que es mes de enero. Enero y febrero, vamos a ir todo en este rango, todo este rango, entre los 219 y 247. Hace la ruptura, un pequeño retroceso y ya tenemos todo lo que es aranceles y demás cuestiones que es lo que salió. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto ahora? Fíjense que no solamente Apple, sino que varias acciones pasaron. Nosotros veníamos analizando en el perfil, varias acciones hicieron lo mismo. Acá pasó lo mismo, hay una maniobra. Acá tenemos el último impulso que genera esta maniobra. Esta es una maniobra al alza y automáticamente con un gap se va a la baja. En máximos, por eso en máximos, operar en máximos es muy riesgoso.
y es porque pasan esas cosas y nosotros ya tenemos que tener en cuenta nuestro último mínimo, ¿sí? Este es nuestro último mínimo que generó el último impulso máximo y ese es nuestro punto de referencia. De ahí para abajo nosotros ya no operamos. Básicamente la gente que está pensando en comprar de acá para abajo no va más porque pasan estas cosas. Son distribuciones importantes de todo este rango que está acá. Porque a veces, como les digo, en el mercado no todo es impulso y retroceso. Fíjense una cosa, muchos explican estructura de mercado, pero no agregan la parte de Wyckoff, que es la parte de rangos. El estudio de rango es Wyckoff, son las tres leyes fundamentales de Wyckoff. ¿Sí? La ley de oferta y demanda, esfuerzo y resultado, y causa y efecto. Son tres leyes fundamentales de la metodología de Wyckoff, que es la que yo aplico para hacer mis análisis en rangos. Muchas veces nosotros vemos impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Esto es una tendencia y está genial. Tenemos estructura de mercado, mínimos, alto más alto, mínimo más bajo y así sucesivamente. La tendencia está todo perfecto. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos encontramos con un rango? ¿Qué hacemos nosotros en un rango? Cuando nos encontramos con un rango acá, acá ya no hay impulso y retroceso, impulso y retroceso. Eso no vamos a encontrar nosotros acá. No lo vamos a ver. Entonces muchas personas se pierden y se confunden porque dicen, ah, no, pero pará, ya no tengo un impulso y un retroceso. ¿Sí? ¿Qué estoy teniendo acá? Tengo un impulso, un retroceso, un impulso que no supera la estructura anterior, tenemos un retroceso, un impulso que no supera el anterior. Después tenemos una maniobra que supera, pero ¿qué pasó? Se vuelve a meter dentro del rango, dentro de lo que es el rango. Muchos harán sus consideraciones, por ejemplo, y eso sí sirve mucho, por ejemplo acá por ejemplo sí tenemos un impulso que supera, hace un quiebre de estructura, ¿sí? Nosotros estaríamos esperando que el precio más o menos entre en una zona de oferta, como dice, se analiza bastante bien, para continuar con su tendencia alcista, pero mucho ojo en este punto. No siempre sucede eso y tenemos que considerar ajustar nuestros stops por debajo de esta estructura, que es toda esta zona que está acá, que esta vela básicamente no hubiese sacado la operación y no hubiésemos ido con nuestra pérdida controlada sin problemas. Eso puede pasar y no hay ningún problema. Pero cuando nosotros perdemos esa operación, tenemos que tener en cuenta que esa zona de soporte o de order block ha sido, por decirlo así, mitigada o ha sido invalidada porque hace un impulso y directamente el precio continúa a la baja. Directamente la demanda en esta zona no fue suficiente, esta demanda no fue suficiente y el precio cae. Incluso fíjense que hay un gap, nunca vuelve a rellenar el gap, nunca vuelve a rellenar el gap para continuar y básicamente se desploma la cotización, pero nosotros podemos salir en esta vela que está acá. Confirmado, salimos acá después de toda la ganancia que obviamente se trae desde abajo, se hace un promedio, se va sacando, ya tenemos un rango y bueno, vamos a ir nosotros manejando un cambio de estructura en esa vela exactamente. Esto es lo que podemos ver por ejemplo, en Google. Bueno, acá pasó lo mismo. Este es el índice de Warren Buffett, un índice bastante importante. Venía muy bien, una tendencia muy buena. Fíjense la ruptura que hace en esta vela con el cierre. Hace su retest, perfecto, todo de manual, vemos nosotros. Está todo muy lindo. Pero fíjense la estructura que marca acá. Y esta vela básicamente la quiebra en dos y un cambio de estructura con todo lo que es esto es lo que es la noticia de los aranceles. Que si bien hay veces que las noticias son, si ustedes ya van teniendo pistas de una estructura bajista, estas noticias no deberían afectar tanto su operación, porque ustedes ya tienen un panorama bajista que ya veníamos tratando. No pasó acá con
por ejemplo, con el índice de Warren Buffett, pero sí pasa, por ejemplo, lo que es Tesla, que nosotros ya veníamos analizando Tesla. Esa es la caída que tiene Tesla, que ya viene con un retroceso desde diciembre del año pasado, lo que cuando asumió Trump. Ya la acción viene sufriendo caídas importantísimas. Y volvemos a lo mismo, porque en los mercados siempre pasa lo mismo. Fíjense en la estructura acá, como rompe las primeras estructuras. Y es de manual, básicamente de manual. No hace falta tantos conceptos, sino que aquí hace un quiebre, hace un retroceso de este movimiento. Y ya tenemos un cambio de estructura a la baja, una reversión. Hay veces que las reversiones no se hacen con un rango, como dice Wyckoff, cuanto más grande es el rango, más, o sea, cuanto más es la causa, más grande es el efecto. Digamos, lo que es causa, la causa serían todo lo que es la distribución, cuando los profesionales preparan la distribución, porque no pueden hacer caer el precio muy bruscamente, sino que hacen una maniobra, una campaña de distribución, haciendo que el precio aumente y nosotros creyendo que eso va a continuar con la tendencia por lo general, y es una maniobra para, pues, para hacernos creer a nosotros que el precio va a continuar, pero no es así. Entonces ahí es donde nosotros vemos que ya la acción venía con un retroceso importante, y esto de los aranceles básicamente que fue toda esta zona que está acá no es nada para todo lo que venía cayendo. La acción en caso de Tesla, por ejemplo, que nosotros, si ustedes van a mi perfil, van acá a mi perfil, de lo que es TraderView, para los que están en TraderView van a ir viendo todo lo que, los análisis que yo voy haciendo durante toda la semana o los fines de semana. Entonces, bueno, esta es la partecita anterior que veníamos haciendo esa consideración. Y con el resto básicamente pasa lo mismo, ¿sí? Ya veníamos nosotros con un índice que estaba haciendo su retroceso, y esto de los aranceles como que agravó un poco más la situación. Pero nosotros ya teníamos un panorama bastante, fíjense como ya venía la estructura bajista. Para los que ya venían haciendo el estudio de lo que es la tendencia, la estructura, ya esto de lo que pasó con los aranceles es un descuento más de toda la caída que venían teniendo los mercados. Y nosotros pudimos analizar esos puntos importantes, esos soportes, últimos soportes importantes. En temporalidades más bajas vamos viendo cómo van haciendo la transición de alcista, rango, bajista. Por lo general el mercado siempre hace lo mismo. Hace una subida, pone un techo en el mercado, una resistencia con alto volumen, con un volumen fuerte, hace su rango y empezamos nosotros a estudiar lo que son los últimos soportes que están en ese rango para poder detectar posibles reversiones a favor nuestro, ya sea para salir de tomar nuestras ganancias en acciones, y en criptomoneda para lo que opera en futuro, entrar en corto y así tener algunas que otras ganancias en corto. Así que bueno, gente, eso básicamente era que quería hacer un video respecto a esto. Si bien el video anterior también es de aranceles, porque bueno, creo que fue el viernes, justamente cuando estaban cayendo los mercados. Y ahora con este tema me surgió hacer un video para que ustedes vean cómo nosotros ya fuimos detectando este cambio, esta reversión, que a su vez decimos, ¿es una oportunidad? Sí, es una oportunidad, porque se supone en teoría que nosotros tenemos que acumular acciones a bajo precio. Si nosotros vamos a comprar un producto, tenemos que comprarlo a bajo precio. Si vamos a comprar un teléfono, lo queremos al menor precio. Queremos comprar un iPhone, una computadora de buena marca, queremos pagar el menor precio posible por el mismo producto. Entonces, esto es un negocio y pasa lo mismo. Las acciones van a ir cayendo. Hay gente que en los noticieros van a decir que hay muchas pérdidas, los traders perdieron. Bueno, esos traders que perdieron son traders que continúan en el mercado, y hay traders que ya desde principio de año ya vienen tomando su ganancia porque ya están viendo los cambios de estructura que tiene la acción o que va teniendo el índice.
Entonces, como mucha gente ve y dice, no, que esto me va a dar un 10 anual en el índice, hay años que no. Hay años que el índice tiene un 10, un 20%. Son pocos los años que tienen, pero son los años que pasan. Y estas son las noticias que llegan tarde, vamos a decirlo. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos detectada la tendencia, lo que es la estructura anterior. Nosotros acá arriba ya tenemos el máximo, ya tenemos detectado un máximo y acá ya tenemos detectada la estructura. Va, lo que es Microsoft ya viene de un rango bastante importante, pero acá ya tenemos detectado nosotros un cambio de estructura, acá por lo menos ya en febrero, enero, febrero ya Microsoft. Bueno, algunas acciones de entre mayor y menor peso en lo que es el índice, hay acciones que han caído más y hay acciones que han caído menos. Fíjense acá, por ejemplo. Acá ya tenemos otro punto importante, donde nosotros acá ya vemos una ruptura en febrero, enero, febrero, básicamente fueron las primeras rupturas de cambio de tendencia y ya nosotros podíamos detectar en salir del mercado y empezar a reacumular acciones mucho más abajo. Así que bueno, ese es el estilo de análisis que vamos a tener nosotros y vamos a tener en cuenta puntos importantes a favor nuestro. Ahora vamos a empezar a estudiar cuáles son los posibles zonas de reversión para la continuación al alza en acciones y también en lo que es criptomonedas. Así que sin más, vamos a estar atentos toda la semana. Vamos a ir subiendo algunos videos para los que no están en TraderView y no tienen la posibilidad de ver. Por eso es como que hago un panorama un poco más general para que puedan ver. No sé qué pasó con el oro, no me quiero extender mucho en el video. Bueno, el oro también tuvo su retroceso importante, pero ya estamos viendo acá como llegando a esta zona importante, fíjense, esta zona importante, ya empieza a tener algunas entradas de demanda bastante acá, fíjense como entró mucha demanda, acumulando oro en precios de 2.900, más o menos, no es mucha la caída que tuvo, pero fíjense que el oro todavía se mantiene dentro de lo que es la tendencia y es un retroceso normal. Ahora, ¿dónde nos podríamos preocupar en el oro? Bueno, ahí ya tendríamos que ver precio, por ejemplo, cayendo por esta zona, ¿sí? Acá ya vamos a ver nosotros, siempre, casi siempre hace lo mismo, hace un quiebre y hace un retest, o hace un retest al 80 de la zona, al 60, y continúa su caída, pero eso vamos a estar analizando en la semana. El oro no fue tan golpeado, cayó muy poco en lo que es comparado a otras acciones y lo que es cripto también. En lo que es la semana pasada tenemos un 4 o 6% nada más. Básicamente eso es todo en el oro. Siguen máximos, pero mucho ojo, vamos a estar estudiando el final de la tendencia del oro. Después vamos a hacer un análisis del oro específicamente para que tengan una consideración importante respecto a lo que es los rangos de acumulación que tuvo el oro por mucho tiempo. El oro tuvo un rango de acumulación de aproximadamente 4 años, de 2020 al 2024, y eso lo vamos a ver después. Los invito a que sigan viendo el canal y vamos a estar haciendo un análisis de altísimo valor y altísima información. Así que bueno, sin más, nos vemos en los próximos análisis. Estamos atentos al precio. Chau, chau.